Buena tarde, bienvenidas a Mujeres que Inspiran. Este es un espacio donde podemos seguir caminando siempre juntas de la mano de Dios. Y bueno, este video lo hemos titulado el día de hoy, El Valle del Dolor, pero la fidelidad de Dios me sostuvo. Tenemos una invitada muy especial que es la hermana Amparo. Ella es una mujer que ha pasado por muchas pérdidas y como madre, como esposa, ha tenido pérdidas y queremos que hoy ella nos cuente su historia. Bienvenida, hermanita Amparo, le damos la oportunidad para que usted se presente. Hermanita Mónica, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad que me da de poder hablar de mi dolor. Muchas gracias y mucho gusto, Amparo. Ok, hermana Amparo, sabemos que ha tenido unas pérdidas bien difíciles en su vida. Queremos que nos cuente cómo era usted y cómo era su familia. Bueno, ¿cómo era yo? ¿Cómo era yo? Era una mujer que tranquila, era una mujer que entregada a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, una mujer que lo daba todo, a todo como común y corriente, pero ante todo la tranquilidad, ¿no? Cogía de la mano de Dios, sí, cogía de la mano de Dios, gracias al Señor, porque es una ventaja muy grande tener claro, a nuestro Señor en nuestros corazones, porque Él es el único que nos entiende y nos fortalece. Sí, ¿toda su familia conocían de Cristo? ¿Su esposo, sus hijos? No, toda no. Nosotros vinimos a conocer del Señor, mi esposo y yo. Primero fui yo, pero mi esposo Sí, conoció. me siguió y él también llegó a los pies del Señor. Segundo llegó mi hijo, el mayor, y, y ahí estábamos gracias a Dios, estábamos cogidos de la mano de Dios. ¿Su hogar estaba conformado por cuántas personas? Mi hogar estaba conformado por mi esposo y mis 3 hijos, porque eran Eran 3 hijos, tres. pero de los 3 hijos, 2 murieron Qué y duro, mi bueno. esposo. Cuéntenos cómo era su vida antes de tener estas pérdidas tan importantes para usted. Pues mi vida era común y corriente, ¿no? Siempre pues íbamos a la iglesia con mi esposo, después ya empezó a ir mi hijo mayor, y de mi hijo mayor empezó a ir la esposa de él también. Tuvieron un niño, ese niño también iba un bebé, incluso él lo presentó, y con el cabo del tiempo pues llegó la pérdida de mi hijo, inesperadamente, De porque su fue primer inesperada, hijo. de mi primer hijo, el mayor. Ajá. Llegó la pérdida de él, lo mataron. Ok. Bueno, hermana Amparo, sabemos que dice en Isaías 41:10, no temas, no No desmayes, porque yo desmayes. estoy contigo, ¿cierto? Sabemos que el Señor nunca nos deja solos y Él Ujú. siempre nos acompaña. Bueno, ahora, a pesar de estas pruebas que ha vivido, que ha tenido, ¿cómo ha visto la fidelidad de Dios en su vida? Ah, Ay, hermanita, he visto esa fidelidad de él, porque perder un hijo no es nada fácil. Es un dolor demasiadamente duro, demasiado, demasiado, demasiado. Nunca pensé que fuera a ser tan duro, pero gracias a mi Padre Dios, que cuando a mí me avisaron que me habían matado a mi hijo, habiendo acabado en un minuto acaba de hablar con él, Ajá. y me llaman en ese siguiente minuto y Amparo, 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 mataron a Edward. Uy, hermana, Bien duro. eso es algo que es durísimo. Le digo que yo no sé cómo terminé yo en el piso, boca abajo, orándole a él, dándole primeramente gracias por estar ahí conmigo, porque yo sentía la presencia del Señor ahí. Yo le oraba y le decía: Señor, lo único que te pido, Señor, es que quites este dolor tan duro, Señor, se me estalla mi corazón.
Quítame este dolor, Señor. Yo sé que tú lo puedes, Padre Santo. Por favor, aliviáname este dolor, Señor. Déjame seguir adelante y no vayas a permitir nunca, 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 Señor, de que por la pérdida de mi hijo yo vaya Ahí a caer, que caer, su a fe tener, sí, desfallezca. que mi fe vaya a desfallecer. Sí, porque uno piensa en la Ujú. fe, porque uno tiene tanta fe en Dios y mucho, de pronto uno se pregunta el por qué yo, ¿cierto? Pero es que no es el por qué, sino El para qué. el para qué. Y yo sentía ese dolor, pero a medida que yo iba como avanzando en la oración, el Señor iba como alivianando Sus cargas, su dolor. ese dolor tan duro, tan fuerte que se siente. Y yo me levanté de ahí y ya volví a llamar y dije, yo pregunté qué pasó, dónde lo tienen, qué fue lo que pasó. Entonces ya me dijeron que no, que era que habían entrado y que le habían dado un tiro y que había muerto. Ahí mismo pues nos fuimos para allá y todos no nos dejaron entrar. Entonces en ese mismo instante yo le dije al Señor, Señor, no dejes que mi corazón se vaya a endurecer. Y el Señor todo me lo concedió, todo. La fidelidad de Dios es grande. Y yo amo mucho a mi Señor por eso, hermana, porque es que, uy, el Señor le da a uno una fortaleza, pero grande, 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 hermana. Pues sí, se siente mucho el dolor y yo todavía yo siento ese dolor, pero ya no es así, así como tan duro como el sopetón de que ya no lo tengo. No, yo lo recuerdo, pero lo recuerdo bien. Qué Yo te bonito. perdono, gracias a Dios. Entonces, ¿para Y qué desde ahí crees? sentí yo Más paz en su más corazón. paz. ¿Para qué crees ahora puedes decir para qué Dios le permitió esa prueba? Eso, bueno, yo puedo decir, hermana, que me permitió esa prueba de pronto para que porque, como te digo yo, Moniquita, yo no era como tan así, como tan entrada así a la palabra, no, Ujú. no te voy a mentir. Habían muchas fallas en mí, muchas. Y, y trayéndolo a memoria, claro, el Señor me decía, como que el Señor me decía, eh, hija, eh, estaba sufriendo mucho, porque yo sufría por ese Por hijo, yo él. sufría mucho por él, Mónica. Él me hizo sufrir mucho, un hijo genial, porque para qué te voy Ujú. a decir, era un hijo que era muy entregado a mí, madrecita por aquí, me visitaba, él lo que cogía, madrecita, a usted le gusta esto, camine, la llevo, que esto, que el otro, él no le daba pena andar conmigo, él andaba conmigo como andar como marido y mujer cogidos de la Tenían una mano. bonita relación. A él no le daba pena coger y decir, esta es mi madre, a quien amo tanto. Y a él le gustaba mucho que yo anduviera con él y todo, y así. Pero entonces me hacía sufrir porque tenía sus fallas, muchas fallas. Entonces digo yo, Mónica, Ujú. digo yo, debe ser que el Señor de pronto, porque él buscó de Dios, él se bautizó, él iba a la iglesia y él de un momento a otro se apartó. Ujú. Yo le dije, ojo, Edward, ojo, de Dios nadie se burla, Así es. pero él no me hizo caso. Parecía que como que iba a seguir más aferrado a lo que había, a lo que él era. Y una semana antes, hermana Mónica, una semana antes me dijo él, madre, ¿por qué estás así? Le digo yo, ¿cómo? Te veo aburrida. Le digo yo, Edward, es justo que usted me vea así como triste. ¿Por qué puede ser, Edward? Ah, no te preocupes, madre, no te preocupes. Mira, hace dos días, yo hice una reconciliación con mi Señor.
Le dijo él. Sí, me dijo él. Hace 2 días hice una reconciliación con el Señor. Yo entré a mi aposento, me arrodillé y le gemí a mi Señor. Y yo sé, Madre, que ahora sí voy a estar firme con mi Señor. Madre, ya no te voy a dar más preocupaciones. Yo voy a estar firme con mi Señor. Ay, Eduardo, ¿en serio? Me dijo, sí, Madrecita. Ay, bueno, mi hijo. Ay, mi hijo. Dios quiera que así sea, mi hijo. Lo va a hacer, Madrecita. Y en verdad él venía fiel. Ay, hermana, y a los 6 días me lo matan. A los 6 días. ¿Qué quiere decir eso, hermana? Que el Señor Bueno, prefirió llevárselo llevar. sabiendo que ya él había vuelto a hacer una reconciliación con él. Y eso me conforta, hermana. Eso me conforta porque sé que el Señor no dejó que él volviera otra vez a sus actividades, hermana. Bueno, la Biblia nos dice en Romanos 8:28 que dice que el Señor no desaprovecha las pruebas, al contrario, Él las convierte en bendición, siempre para nuestras vidas, ¿cierto? Ahora, hermana Amparo, cuéntenos, ¿en algún momento sintió la presencia de Dios más cerca a usted? ¿Tuvo alguna experiencia donde usted haya sentido más cerca esa experiencia de Dios a su vida? La presencia de Dios, perdón, en su vida. La presencia de Dios en mi vida. Pues yo creo, hermana, que fue en ese instante en la cual él me dijo que había hecho esa reconciliación con el Señor y que no iba a volver otra vez a volver atrás, que él estaba seguro y que no iba a volver otra vez atrás y que él no me iba a volver no me iba a seguir haciendo sufrir, porque era que me hacía sufrir bastante, no en el sentido de que me tratara mal ni nada de cosas, sino en las actitudes de él y en lo que él estaba haciendo, hermana. Ujú. Mm, él tenía su vicio de su marihuana y todo, entonces pues en eso sentí la presencia, hermana. Bueno, después de la primera pérdida vino la segunda pérdida de su hijo, ¿cierto? No, O ahí de su vino esposo. la pérdida fue de mi esposo. Bueno, ¿qué sintió después de haber recibido la primera noticia que había pasado ya poco tiempo, creo que un año, y después la pérdida de su esposo? Porque fue unas Bueno, ahí pérdidas muy fueron, ahí seguidas. fueron, ahí fueron, y con la pérdida de mi esposo también fue un poquito fuerte, pero mucho más la de Eduard, porque me gocé mi esposo bastante también. No, no, lo Empezando disfrutó. porque fue muy buen esposo y yo nunca tuve quejas de Julián, siempre, siempre, siempre estuvo ahí conmigo, siempre, siempre, a pesar de todos mis errores, porque tuve errores a montón. Ujú, claro. A pesar de mis errores y todo, él estuvo ahí conmigo y me gozaba más porque los dos nos uníamos en el Señor y seguíamos adelante y todo y estuvimos bien todo el tiempo. Ahí sentía yo la presencia del Señor porque estuvimos ahí con Él a toda hora y Dios obró mucho en nosotros, mucho, mucho, porque el cambio ya después fue dando rotundamente, fue cambiando, el cambio fue bastante, bastante bueno. Qué bendición. Cuéntenos un poco sobre la pérdida ahora de su segundo hijo. Bueno, la pérdida de mi segundo hijo fue al año de haber sido la pérdida de mi esposo. También fue un golpe bastante duro, que iba a ser era el otro hijo también, porque Ujú. ya iban a ser era los tres, porque todos dos estuvieron hospitalizados por el COVID y todos dos estaban supremamente gravísimos, Ujú. graves, graves, pero yo no me daba cuenta sino de uno solo. Es que lo más triste fue que eso, que yo creí que era solamente ese. Yo Ajá. creí que Jimmy, o sea, el segundo hijo, estaba bastante enfermo, pero no, No. no en esa gravedad con la que ya me di cuenta después al punto de fallecer. Y, y fue más duro todavía, hermana. Mm. Fue más duro todavía porque tener al uno en una UCI, el otro en otra UCI y el uno en Tuluá y el otro en Cali.
y el otro en Cali, y trasnochando acá, yo no podía pues, y que no me dejaban tampoco trasladarme a Tuluá por el problema que había, y no, esa fue más dura, uy, esa sí fue la tapa, hermana, esa sí fue la tapa, y darme cuenta cuando me lo pasan a él en video, porque a nosotros nunca, lo que fue a mi hijo, él era paramédico, eh, él nunca aceptó lo que era la reanimación y, y verlo así entubado, pero con unos ojotes como diciéndome, madre, sáqueme de aquí, quíteme esto, amarrado y todo. Yo lo veía en esas fotos y yo decía, no puede ser, esto no me puede estar pasando a mí, esto no, a mí no, Señor, ayúdeme, ayúdeme, Padre, ayúdeme, porque en mis fuerzas yo no puedo, es muy duro esto, es muy duro. Pero entonces me decían, él está bien, está así entubadito porque tiene que estar entubadito para ayudarle a respirar y todo. Pero yo veía la carita de él y yo veía que él quería como decirme algo. Yo decía, Señor, no lo dejes padecer más. Señor, si quieres llevártelo, llévatelo, Señor. Llévatelo porque yo sé que la Yanda está sufriendo. Y ver que mi otro hijo también, me mandan el video, mi otro hijo también malo, malo, malo. Y es que cuando se fue del lado mío, que se lo llevaron, ya él iba muy grave. Y esperar por los dos, ya era por los dos, ya no era por uno, sino por los dos. Y decirme, el día que salió el uno del hospital, el que sale del hospital a las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana muere el otro. Ay, hermana. Son pruebas bien difíciles. Uy, horrible. Bueno, el Señor nos dice en Salmos que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Sabemos que Él está con nosotros, que Él es constante y nunca nos abandona. Ahora cuéntenos, hermana Amparo, ¿qué papel jugó la oración y la fe en este proceso de sanidad en su vida después de tantas pérdidas que ha tenido? El papel que jugó, hermana, fue que el Señor me respondió de una. El Señor, ¿De qué manera? Él nos dice que nosotros no hemos abierto nuestros labios y ya Él sabe de qué cosas estamos necesitados. Tenemos necesidad. ¿Cierto? Y en la oración Él me respondió, hermana, y jugó el papel de que Él veía que Jimmy ya no resistía más. Y él prefirió, en realidad, como le dije yo, Señor, no me lo dejes sufrir más. A él no le gustaban las reanimaciones. Mas, sin embargo, como nadie estuvo ahí, porque si a mí me hubieran preguntado, ¿quiere que lo vamos a reanimar? Yo les digo, no, déjenlo quieto, déjenlo tranquilo, déjenlo tranquilo. Entonces, sí se la hicieron. Me contaron que había salido de ahí, pero ya el otro día él ya falleció porque quien lo recibió fue un amigo muy allegado a Mari. Y esa muchacha, le digo que esos dos muchachos son como mis hijos y yo soy como la mamá de ellos porque esos dos muchachos me ayudaron tanto. Dios estuvo. Mire, yo no tuve sino mi nuera, mi nieto, el hijo del que estaba hospitalizado, Mari, mi hermanita Mari, y los dos hijos de ella. Bueno, pero entonces esta pregunta es, ¿qué papel jugó la oración y la fe en su sanidad? O sea, ¿usted siente que fue el lugar de refugio para usted? Y donde mucho. Usted pudo descansar, sentir esa paz. Pude descansar, ¿sí? Porque ¿quién me dio a mí el descanso, hermana? ¿Quién me lo dio a mí? Nosotros en nuestras fuerzas no podemos tener ese descanso. Eso sí, téngalo por seguro. Mire, téngalo por seguro, hermanita, que si yo hubiera estado en el mundo, este dolor hubiera sido más intenso y no solamente más intenso, sino que hubiera sido inacabable. Yo ya los recuerdo a ellos, pero ya los recuerdo yo común y corriente, ¿ya? Y saber de que Dios estuvo siempre, 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 en todo momento de estas angustias y estos dolores, Él estuvo allí. Él fue el que estuvo ahí.
Porque él Amén. era, ¿cómo es posible que yo me pare y yo ya me sienta más tranquila? Ujú. Una persona que se sienta mal, que en las fuerzas de uno, olvídese que se va a poner a estar en todo eso, hermana. La presencia de Dios fue indispensable para todo, la oración, hermana, el clamor al Señor, ese Amén. clamor. Y el responderme, ¿Qué has aprendido del propósito de Dios a través de esta prueba? O sea, me han contado que usted es una mujer que le encanta servir bastante. sí, ¿Cree le han que ese ha contado. sido el propósito? Sí, hermana, Sí. a mí me fascina, yo soy feliz ayudando a los demás. Y a mí no me interesa dinero, a mí no me interesa nada. A Ajá. mí me interesa es ayudarle a los demás y no solamente en una necesidad, necesidad física y en una necesidad espiritual también. Ahí estoy yo, ahí estoy pendiente de si tienen, si no tienen, si le ayudo, y si puedo, cómo le puedo ayudar. Venga, yo hago esto, venga, yo le hago lo otro. Y me gusta. Ujú. Me gusta, el Señor me ha dado como ese don, pero no es un don interesado, no. Bueno, ¿qué persona crees que el Señor puso ahí para ayudarte a levantar? Mi hermanita María Cuéntanos un Olivia, poco María sobre ella. Olivia Rivera. María Olivia Rivera, Ok. eh, esa mujer estaba en Bogotá. Ujú. Ella estaba en Bogotá. Le cuento de que yo mientras estuve en ese proceso con mi esposo, que fueron 3 meses de estar con él para arriba, para abajo, lidiándolo en una cama y todas esas cosas, a ella le tocó irse para Bogotá porque la hija la mandó por ella porque le iba a salir lo de la visa para irse para los Estados Unidos. Ajá. Ella estaba reunida con su hija y con la jefe de su hija. Estaban reunidas, estaban almorzando. A mí me dio por decirle a mi nuera, ve Mari, ¿por qué no me tomas un video de cómo está Julián y todo para ver si me pueden colaborar con los pañales, la almipro y todo eso? Porque pues eso cuesta, Mari, eso cuesta y Ajá. yo ya no tengo. Entonces ella me cogió y me hizo un video. Hermanita, ese video fue tremendo porque él, no, pues sequito y todas las cosas. Ujú. No me explico qué pasó, hermana. Ahí sí yo no puedo decirte, yo le mandé el video. Yo no le mandé el video. Pero resulta que, quién sabe qué sería, cómo fue que manipulé yo el video. Ahí estuvo, fue Dios. La mano de Dios ahí Porque, representó. claro, hermana, porque yo estaba sola, yo no tenía sino a mi hijo el menor, a mi nuera, los tenía ahí al pie, pero ellos no podían colaborar porque todos trabajaban. Entonces ellos no me podían colaborar igual y yo era de trasnoche en trasnoche, día a día y todas las cosas. Y llegó ese video donde mi hermanita Mari, ellas estaban ahí comiendo. Cuando ella vio ese video, ella es que se puso a llorar. Ella es que se puso a llorar y la hija le preguntó, ¿qué pasó, madre? Entonces le dijo, ay, mira cómo está Julia, mira, mi hermana Amparo, y se puso a llorar. Madre, ¿te quieres ir? Y le dijo, sí, mi hija, yo me quiero ir. De inmediato se fueron para el aeropuerto y la hija le compró el pasaje y llegó directamente donde mí. Ujú. Y entonces ella me abrazó y me dijo, hermanita, ¿usted por qué no me había avisado? Ay, hermana, esto es tan horrible. Entonces ella, no, ya ella cogió, entró a ayudarme lo más que pudo y ella, mejor dicho, era ella y yo la seguía a ella, esa hija toda zarada desde allá. Y no solamente para Julián, también fue para mis 2 hijos en esa situación en la que ellos estuvieron. Es que ella conmigo ha estado. ¿Quién estuvo La ahí, persona que hermana? Dios ha puesto ahí La en su persona lado. que Dios me puso ahí para que estuviera conmigo y no en ayuda tanto, en esa ayuda como decir, oh no, yo estoy cansada, yo tengo sueño, no, sino estar ahí, hermanita, vamos a orar, hermanita, la vemos, hermanita esto, hermanita lo otro. Estuvo pendiente de todo lo de la casa. ¿Quién estuvo ahí, Era hermana? esa voz de La aliento presencia para del usted. Señor, la presencia del Señor con ella, que me la mandó. ¿Quién hace de su hermana? ¿Usted cree?
dígame usted, si usted se viene teniendo su visa ya, No, es muy difícil. si usted se es muy viene, difícil. ayudarle a su amiguita. No sé si yo lo hubiese hecho. Bueno. Pero bueno, qué bendición que el Señor tocó ese corazón. Uy, esa mujer y esos dos hijos, para mí, hermana, Es una bendición. eso es mi A través familiar. de estas pruebas, ¿qué le podrías decir hoy a Dios? Decirle, Señor, gracias. Gracias, Señor, por esa fidelidad tan grande. De Señor, ayúdame. Yo le digo siempre a Él en mis oraciones, le digo, Señor, quita de mí todo lo que a ti no te agrade. Así es. Porque la verdad, uno es desagradecido y uno sigue siendo como esa persona, ¿cierto? Sus errores tiene. Aunque Él nos dice que seguiremos pecando, pero que tenemos abogados, ¿cierto? Abogado Claro que si tenemos para pecamos cumplir. reiterativamente, pues ya es distinto. Pero la verdad, hermanita, que Dios es muy lindo, Dios es hermoso, hermoso, y sin Él nada somos. Nada de esto sería Sí. posible. ¿Cómo fue sanando su corazón poco a poco? Poco a poco, por medio de la oración, en la presencia de Dios, por medio de la oración, por medio del clamor a Él, mi corazón, y cada vez que me veo abatida, sí, porque uno se abate, hermana, porque es un dolor que no, ¿cierto? El que diga que no, que ya no siente, no, se abate uno. Entonces uno llega, yo le digo a mi Señor, Señor, hoy me encuentro triste. Señor, yo estoy así, Señor, ¿qué me pasa, Dios? Pero grande eres tú, Señor, dame de tu paz, Señor, lléname de ti, Señor, para yo poder soportar, porque, hermana, vea, si no fuera por mi hermanita Mari y sus dos hijos, y personas así que por lo menos Luis que llegó donde mí, hermana, si no fuera por ellos, porque yo soy poco amiguera, yo he sido poco amiguera, y mi nuera, porque mi nuera también, entonces Dios pone esas personitas, no son muchas, pero pone esas personitas que lo llenan todo. ¿Quién pone esa llenura? El Señor. El Señor, el Señor. Bueno, y yo le digo a él, Señor, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Señor, tú me fortaleces. Claro, porque Él es el que nos Señor. fortalece en todo. ¿Qué le podrías decir a esas personas que has perdido hoy en día? Si tuvieras la oportunidad de tenerlos. Porque sabemos que a veces nos quedamos con un te amo, nos quedamos con un abrazo y no le podemos decir a esas personas cuánto la amamos. ¿Qué podrías decirle hoy en día a esas personas? A las personas que has perdido. Que he perdido, pues ¿qué les podrías decir? Que los amas. Que quizás claro. olvidaste decirles un te amo, porque con uno de tus hijos dijiste que un minuto habían hablado y al minuto ya te dieron la noticia. En ese minuto, sí. Eso fue de un minuto. Eso fue un minuto porque él estuvo todo el día. Era eso, ¿cierto? Pero, ¿qué les podrías decir a ellos? A los que perdiste, a tus hijos y a tu esposo. ¿Qué les podría decir? Que si los pudieras mucho. Tener en este momento. Que los amo mucho, que los quiero, que quiero estar con ellos a toda hora, de todo, hermana, de todo. Uy, eso se extraña mucho, hermana. Los hijos, el esposo se extraña. Mi esposo, ese vacío todavía se siente. No te voy a ser mentirosa, todavía se siente, porque yo a veces estoy por ahí, voy a decirle a Julián, se le olvida que no está. Julián ya no está, ¿verdad? ¿Y cómo has podido ver ahora, después de estas pruebas, la fidelidad de Dios en su vida? ¿Cómo le he podido ver? Grande esa fidelidad del Señor, grande y permanente, porque es una fidelidad muy, muy, muy hermosa de parte de Dios. Sin Él, hermana, nada hubiera podido hacer, nada, no hubiera podido aguantar, porque tres pérdidas tan seguidas, son 3 pérdidas. Ahora ya en esta tierra... tan insignificantes como lo eran sus hijos y su esposo. Sí, ahora ya el que se me murió, ese muchacho todos los días, 3 veces al día me llama, madrecita, ¿cómo estás?
¿Cómo te ha ido? ¿Qué te hace falta, madrecita? ¿Ya pagaste el arriendo? Madrecita, esto, Muy madrecita. pendiente. Madrecita, por favor, mucho cuidado, cuídese, madrecita, cuídese. Entonces él era así. Y el que me mataron también era así, Ujú. sino que él era como un poquito bipolar también, pero poquito no, un pocote bipolar. Pero cuando se le quitaba su bipolaridad, él era súper, súper especial. Y yo ya no le paraba bolas, pero pues no duraba de un día, no duraba de un día. Y él era así también. Mi esposo era especial conmigo, porque él era para arriba y para abajo conmigo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y lo extraño mucho en muchas cosas, porque Al esposo. sí, a mi esposo. Sí, A mi claro, no esposo es mucho, fácil. mucho, mucho lo extraño, hermana. Bueno, ahora después de tanto tiempo, ¿crees que el dolor desaparece o No, cambia? hermana, no, ese dolor no desaparece, pero ya no es tan, El Señor lo va transformando, él lo va ¿cierto? transformando, poco a poco, pero lo va transformando, Así ese es. dolor. Ujú. Bueno, No, ya no. de que se quite, no se quita, no se quita, eso no se Bueno, quita. no. Y Pero el sabemos recuerdo que el Señor va tampoco. transformando ese dolor Lógico, y Él hermana. lo va cambiando cada día. ¿Y qué le podrías decir en este momento a las damas, mujeres que en este momento han tenido esas pérdidas tan difíciles como las que tú has tenido? Ay, que se aferren a Dios, que Él es el único que puede ayudarnos en esos faltantes. Él es el único, en la fuerza de nosotros no podemos, Ujú. no podemos. Y es más duro, hermano, es mucho más duro, mucho más duro. Eso sí se lo puedo garantizar. Si yo no hubiera tenido a mi Señor, le cuento de que yo no sé si hubiera podido No se hubiera resistir. podido No, levantar. no. Bueno, ¿hubo algún versículo, alabanza o algo que le ayudaba a levantar el ánimo? Yo siempre me acordaba del versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor. Tú vas delante de mí como poderoso gigante, abriéndome caminos de bendición, Señor. Tú pones, Señor, tanto el querer como el hacer en mí. Señor, ayúdame, Señor, porque tú eres único. Tú eres mi papá, tú eres mi amigo fiel, tú eres mi esposo, tú eres mi amigo, Señor. Yo lo alababa y O lo sea, era el alabo y lo versículo, exalto, sí. sí. Y siempre le nombro los versículos que me sacan adelante. Y, y muchas veces, porque hay muchas veces llegan como esas tentaciones, como digo, no, en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, todo lo puedo y lo puedo, Señor, porque tú estás aquí conmigo, tu Espíritu Santo está aquí conmigo, tu Espíritu Santo es el que me ayuda, el que me fortalece, el que me da todo, Señor. Y le cuento que la transformación va siendo distintísima, el cambio, uy, genial, Bueno, el Señor siempre estuvo a su lado, ¿no? En todo este amén. momento de Y pruebas está a mi difíciles. lado, y está a ¿Hubo mi un lado. momento donde sintió que Dios guardó silencio? Sí. Ay, sí, al Sí. comienzo, hermana. Al comienzo fue el Señor, a mí, de verdad, que a mí, Mari, ha sido ese pilar en mi vida. Ujú. Siempre el Señor. Y mire que cuando yo le decía a ella que ella me buscaba mucho, ella cuenta, ¿no? Me decía, Amparo, si vos supieras todos los números de teléfono que yo te tengo, mejor dicho, y siempre te me perdías y volvía yo y el Señor me decía, y yo le dije a una amiga, mira que Amparo, que, ay no, suéltela ya, suéltela, suéltela. Y yo no, yo ahí, Amparo era llamándote, yo no sé por qué te llamaba tanto. Y yo también decía, uy no, qué vieja tan cansona. Uy no, Dios mío bendito. Pero no, era ahí, hermana, ahí. Entonces siempre estuvo esta hermanita ahí conmigo y llegó un momento, hermana, de que tuve una tribulación que, vea hermana, si yo le contara todas las tribulaciones tan grandes que yo tuve, fueron tremendas. Y yo después decía, ¿y yo cómo salí de esto? Ay, yo cómo salí de esta situación. Ay, Dios mío, ay, Señor, ahí estabas tú, Señor, perdóname. Y yo era, Señor, perdóname, perdóname, Señor, porque no he sabido ver esa fidelidad tuya, Dios. Ay, Dios mío, gracias, 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 Señor. Y yo decía, pero llegaba momentos que yo decía, Dios mío, pero ¿por qué me sucede esto a mí? Mire, yo un día una sonda nasogástrica, pasando una sonda nasogástrica, la pasé mal, hermana.
¿Usted se imagina uno pasar una mala sonda? Es tremendo, porque la persona puede morir. Bueno, pero Y ahí estuvo el Señor y me salvó de esa, hermana. ahí estuvo el Ay, Señor, ahí la estuvo presencia de Dios la en su vida. presencia. Yo Y sé el que ahí estuvo. silencio que sintió usted fue cuando la hermana no le respondía las llamadas. Las llamadas. Ah, qué bendición, Cuando, hermana. sí, sí, Bueno, hermana. hermana Amparo, ahorita quiero decirle, puedes hacer una oración para aquellas damas que están pasando en este momento Por unas esas pérdidas pérdidas. tan dolorosas, porque sabemos que no es Bueno, fácil perder un ser sí, amado. como la de esta mañana, hermana. Esta mañana estábamos en la iglesia y había una hermanita ahí. Yo vagamente había escuchado que esa hermana, el hijo se lo habían matado, que le habían, un muchacho de 18 años, y le metieron 8 tiros. Sí. No miento, 7 tiros. Y que lo hayan matado, y esa hermana estaba pues toda triste, y entonces la estaban esperando, pero yo no sabía cuál de ellas era, y la estaban esperando con un ramo de flores y todo. Entonces nos llamaron a todos para que fuéramos pues a darle el pésame a ella y todo. Yo no fui capaz, porque de una se me vino todo lo de mi hijo, y en realidad fue tal y como fue con mi hijo. Yo fui la última. Entonces yo fui y le dije, hermana, hoy día puedo decir mi sentido pésame. Antes todo el mundo llega, lo siento mucho, hermanita, ore, lo siento mucho y todas las cosas. No. Porque No. el que lo vive es el que lo siente, ¿cierto? Entonces Sí, lo mejor hermana. que podemos hacer es Sí, orar por hermana, esas personas. orar por esas Por eso personas. ahorita usted va a hacer la oración por esas damas que Amén. han perdido sus seres Amén, amados. hermana. Bueno, Amén. la puede hacer, hermana Amparo. Amado Dios, en el santísimo y soberanísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido, Padre mío, Señor, que seas tú, Señor, obrando, Señor, en el corazón de esas personas, Señor, que han tenido esa pérdida, Señor, tan grande de esos hijos, de ese esposo, de esa mamá, de ese papá, Señor. Obra en ellas, Papito Dios, así como hiciste conmigo, Señor. Obra, Señor, también en el corazón de ellas, Padre Santo, para que sean ellas alivianando, Señor, esa pérdida, Señor, porque es una pérdida que es muy dura, que no la superamos, Señor, por nuestros propios medios, Señor, por nuestras fuerzas, Señor. Si tú no nos das de tus fuerzas, si tú no nos das de tu consuelo, de tu paz, Padre, yo te pido en el santísimo y soberanísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, que les regales de tu paz, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, hermana Amparo, esto era todo lo que tenía para contarnos el día de hoy, eran las preguntas. Queremos agradecerle por estar aquí pendiente con nosotros y bueno, si alguien está pasando estas mismas pérdidas de sus hijos, su esposo, un ser que amen tanto, por favor compartan este video. Bendiciones a todas. Amén. Bendiciones.